¿Cómo están? Comienza Días Contados, otra edición en Vía X. Hoy estaremos analizando la actualidad política y social del país junto a un Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Manuel Antonio Garretón nos visita en el estudio. Además, analizamos qué opción preferirían eventualmente quienes votan rechazo para redactar una nueva constitución. Lo conversamos con Paulina Valenzuela de Datavoz. Y como siempre, el análisis de la actualidad y la política en el segundo piso junto a Juan Diego Montalva y Paula Walker. Pero antes, comentemos lo siguiente. El cónsul de Chile en Barcelona recibió una amonestación de parte de la Cancillería. No le gustó al gobierno chileno que la carta del funcionario fuera a parar a los medios de comunicación. Así termina por ahora la controversia que comentamos la semana pasada en torno al nombramiento de Germán Berger Hertz como agregado cultural en España. Jorge Ferraz cuestionó que la función se ejerciera en Barcelona por el conflicto independentista. La diputada Hertz salió en defensa de su hijo y provocó la reacción de los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Internacionales que ella preside. Lo que molestó más en la Cancillería fue que este hecho menor, según la canciller Urrejola, se produjera apenas terminó una provechosa gira por España y cerró el asunto ratificando el nombramiento de Berger y su asiento en Barcelona. La ministra Antonia Urrejola empieza así a dar cuenta de su estilo en el manejo de las relaciones exteriores de Chile. Será implacable con cualquier asunto que distraiga de lo importante. Y eso está bien. La destinataria de la carta de Ferraz era la subsecretaria Jimena Fuentes, por lo que no debe haber sido muy difícil suponer de dónde vino la filtración y la información. Queda pendiente, eso sí, la asistencia de la canciller a la sesión que la Comisión de Relaciones Exteriores quiere tener sobre este asunto, donde se encontrará con Carmen Hertz, que por lo menos públicamente dejó de pelearse con quienes cuestionaron la designación de su hijo, que por su trayectoria profesional no necesita más defensa que su propio currículum. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Sí. Es que sonó como eso. Iniciamos esta edición de Días Contados con mucho tema acá en el mesón, comentando tanta cosa que ha pasado el fin de semana. ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. ¿Cómo estás, Paula Walker? ¿Qué tal tu Muy fin de bien. semana? Tranquilo, lluvioso. Qué milagro la lluvia, ¿no? Es como el antiguo Chile. Sí. No, bueno, eso, qué divertido. Exactamente eso me dijo una persona con la que hablé ayer a Valparaíso y le digo, llovió mucho y me contestó, llovió como antes. Como antes. La nostalgia plena, increíble para estas generaciones. Qué agudo. Es una rareza. ¿Cómo será el efecto en términos, estaremos en términos de sequía? ¿Habremos logrado...? No, todavía déficit. No. ¿Todavía déficit? Mucho déficit. ¿En serio? Sí. Mucho déficit. Oye, abramos el segundo piso porque hay varias cosas que comentar, entre otras el anuncio del gobierno para este invierno y hacerle frente al alza de los precios. Comienza el segundo piso en Días Contados. Bueno, en Quinta Normal, con su ministro de Hacienda, con todos los parlamentarios, diría yo, del oficialismo de la zona, además de algunos parlamentarios miembros de la Comisión de Hacienda, el presidente Gabriel Boric hoy día en la mañana anunció cuál será el apoyo para el invierno para la familia. 120.000 pesos en bono para 7,5 millones de personas. Son 4 millones de familias, dijo el presidente Boric, que anunció también que se extiende el IFE laboral hasta fines de año. Obviamente lo que busca es apoyo político el presidente, y uno pensaría no solo de la oposición para que se la aprueben estos 1.200 millones de pesos que requiere la iniciativa, sino también para su propio sector. Recordemos que el Partido Comunista estaba, digamos, poniéndole presión al gobierno para una ayuda de este tipo. Escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente. Como nos hemos comprometido, un gobierno en terreno, recorriendo las comunas de nuestro país para conversar sobre las necesidades que tiene la gente, conocerlas en primera persona y también, por cierto, dar respuestas a las mismas. Sabemos y tengo absolutamente claro que después de la pandemia, nuestro país y el mundo no ha podido recuperarse plenamente. Y si a esto le sumamos la guerra en Ucrania con sus consecuencias, las posibles recesiones en Estados Unidos, en Europa,
la baja del precio del cobre, el alza justamente producto de aquello, de los combustibles, tenemos una situación en donde hay una presión muy grande hacia las familias por el alza del costo de la vida. Y como gobierno no podemos ser indiferentes a aquello. Sabemos por lo que están pasando, hemos recorrido diferentes regiones, comunas, y por eso quiero que sepan que como gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados por esta crisis sin abandonar nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal, para poder así llevar adelante. Bono invierno entonces se extiende, además el subsidio protege, que es el postnatal, digamos, extendido, hasta fin de año. En el contexto, dijo el presidente, de la necesidad que tienen las mujeres de poder cuidar a sus hijos, sobre todo con lo que está pasando este invierno con los virus respiratorios. Comentarios sobre el contenido y la forma del anuncio, Paula. Voy. Primero, a mí me gusta mucho que el presidente esté harto en terreno. Lo vimos ayer en un albergue, conversando con la gente. Es una persona que se mueve, estuvo... Le va bien en terreno. Y le va bien en terreno. Según Twitter, estuvo en un restaurante chino el fin de semana. Y entonces la gente enloquecía, que estaba ahí, tuiteaba que el presidente... Era como un puesto donde daban rol y sopaipilla, una cosa así. Primero, otra parada. Sí, yo creo que comió más de una vez al día durante todo el fin de semana. ¿Quién lo puede culpar? Somos del mismo equipo, presidente. No, o sea, somos todos buenos para comer en esta mesa, excepto el Juan Diego más o menos. No. Pero a mí me gusta el presidente en terreno. Presidente en terreno, presidente en el ¿cómo se llama? En el albergue. Y hoy día la puesta en escena en Quinta Normal con la alcaldesa, con los diputados, con las diputadas. Estaba con más ministros, estaba la ministra de la Mujer, estaba el ministro de Hacienda, Trabajo. Vocería. La vocera. Y es interesante que la vocera después se quede en el territorio también. O sea, esto del gobierno que no se queda calentito en la moneda, sino que también está en la calle. Eso, punto, a mí me gusta. Y el anuncio es importante, es grande el anuncio. Son 120.000 pesos para 7,5 millones de personas, 4,5 millones de familias. Son 1.200 millones de dólares. Sí, yo había dicho pesos, son dólares. Son 1.200 millones de dólares. Eso es una ayuda importante, una ayuda fresca. Es decir, es dinero en efectivo para las personas. Y lo otro que me gusta, antes de darle la palabra, o sea, de que el Juan Diego pueda comentar, es que visibiliza a las mujeres. Visibiliza la importancia de las mujeres con un IFE laboral que se extiende para las mujeres. Visibiliza la idea de que las mujeres que están con postnatal puedan extender su postnatal hasta fines de septiembre. O sea, me gusta que sea un gobierno que lleva a la práctica el enfoque de género y su gobierno feminista en políticas públicas, donde además el presidente lo dice. Así que en ese sentido creo que es súper necesario. Va a ser un invierno duro. No va a ser un invierno fácil. El más duro que he visto pasar, como decía Jorge González. O el más frío. Jorge González, que lo dijo todo. Juan Diego, tú comentabas además en el chat interno una fotografía del presidente Boric en actitud, mira, caminando con su chaquetón por las calles del centro de Santiago. Hay una foto ahí que sí me llamó la atención. Junto a su subsecretario, subdere, Miguel Crispi. Secretario de Desarrollo Regional, a ver si la tenemos por ahí. Sí, que a mí me pareció que las fotos estaban demasiado felices en poder, como que había necesidad de... ¿Estaban demasiado qué? Felices. En el poder. Con el poder. Demasiado felices con el poder. Sí, esta generación que como que critica a quienes se... mira, ese está bueno ese, sí. A ver, desarrolla esta. No, perdona, eso es lo que tú dijiste. Tú trajiste el tema a la mesa. Es que yo no he llegado a desarrollar tanto mi idea. No, yo lo único que de desarrollé es que encuentro que se veían bien, fíjate. Sí, a ustedes les gustó la foto. Se veían guapos. Sí. Estiloso. Pero me parece un poquito, no sé, me da un poco de pudor. Frivolín, lo encuentras frivolín. Sí, un poquito frivolín, sobre todo cuando es verdad, yo no había pensado lo que decías tú, Carolina, que tú me pusiste como idea, que era gente que había cuestionado tanto el poder y había cuestionado tanto ese goce de poder, que hoy día estén ellos gozándola. No me han mostrado la foto. Sí, no sé, por ahí. Por ahí viene. ¿Pero qué te molesta? No, me da un poco de pudor, pero debe ser una estupidez, o sea, culpa mía, ¿me entiendes? O sea, ya a mí me daría vergüenza mostrarme tan dichoso
¿Preferías poder. las chaquetas rojas Yo del sería gabinete de Piñera? Más como... Sí, yo sería más... Sí, bueno, tampoco... Menos bueno, chaquetón. si no, pero, claro, sí. Menos chaquetón No citemos vintage. errores. Claro, pero aquí esta pinta es como mucho más winner, es como... No, además ahí su bufanda. Además es un meme que es maravilloso. A mí, de verdad, yo tengo una admiración por la capacidad del meme. Sí. Que es Un realmente, talento. yo creo que hay y lamentablemente no tengo muy buenos memistas, pero... ¿Conoces pero- políticos sin ego, Paula Walker, a propósito de la cosa de la No. bufandita y la vanidad y etcétera? O sea, deben haber, pero la verdad es que el ego y querer llegar al poder son condiciones bien como Unidas. definitorias de la política. O sea, que esta generación, después de 10 años de su ingreso en la escena nacional, con las protestas estudiantiles del 2011, hoy día estén en la moneda, a mí me parece, yo andaría doblemente Sí, es como, feliz. claro. Desde el punto de vista o sea, si tú entras en política, llegar a ser presidente de la República es la carrera... Perdón, es la carrera que quieren todos. O sea, Sí. no hay nadie que no esté en política que en algún minuto de su vida quiso ser presidente de la República o presidenta. Claro, Estamos pero- llenos de candidatos, precandidatos, subcandidatos, supracandidatos. Protocandidato. Multicandidato. Pero lo que pasa es que también... El poroto candidato. No, o sea, ya un protón candidato, entonces, o candidata. Entonces, a mí eso no me molesta para nada, al contrario. A mí lo que no me gusta es el poder doliente. ¿Cómo es ese? Ese poder en que se llega a sufrir, aquí se sufre, estoy solo, estoy No, sola. pero por ejemplo, a No, mí Mario eso no me Marcel, gusta. la postura de Mario Marcel me parece una postura muy... Cool. Sí, me parece. ¿Que te gustan sí. las corbatas? No me gustan, las corbatas de él no me gustan. No, ¿no es cierto? No. Para nada. Ay, Pero a mí tiene, sí. ¿Te tiene su gustan? cultura de la Sí, corbata. tiene Sí, hay conquistada. una página web. Sí, hay una No, cuenta, no, como una las Instagram, blusas de Paula Instagram. Daza, Ah. las corbatas de Mario Marcel. Sí. Oye, 1.200 millones de dólares en el contexto del inicio del debate de la reforma tributaria. El presidente Boric dice, y esto lo hacemos por la plata fresca que nos da un buen ejercicio de la última operación renta y poner énfasis en lo importante que es las políticas públicas bien aplicadas, digamos. La recaudación. La recaudación, que es uno de los pilares de la nueva reforma y que donde más se pretende traer plata fresca es en terminar con la elusión y la evasión. ¿Tú crees que desde el oficialismo le vayan a poner mala cara a propósito de lo que comentábamos, ¿no? de la necesidad de un IFE, el Partido Comunista diciendo, oye, nosotros en el territorio vemos que se necesita? Sí, y ahí ¿Será suficiente? acordémonos, verdad, se me había olvidado lo de Carol Cariola cuando habló del IFE. Exactamente. El IFE hay que tenerle mucho cuidado. El IFE fue impresionante las condiciones en que se logra implementar el IFE en los últimos meses del último año. El gobierno de Piñera fue como sí o no. O sea, sí o sí, porque la verdad que en el momento costó mucho que Piñera optara por estos... Se demoró en un O sea, con universalizar. tirabuzón se lo sacaron. Entonces, pero el IFE trajo o sea, estamos sufriendo las consecuencias de ese IFE malos retiros, que es la inflación que tenemos hoy día. Entonces, creo que el hecho de los bonos, que son inaugurados por la presidenta Bachelet, hay que reconocerle a Andrés Velasco. Lo de los bonos, que son puntuales, directos, van dirigidos a personas específicas. Yo creo que son una solución, siendo yo uno muy amigo del bono. Me cargan los bonos, la verdad, creo que son migajas, pero ya que vamos a entrar en esto, yo creo que es una alternativa mucho mejor que la del IFE, Que la del IFE. sugirió Carol Cariola en su momento. Oye, otra de las controversias o los problemas que ha habido el fin de semana y a propósito del invierno fue la cantidad de vehículos y personas que quedaron en el Paso a los Libertadores por una cuestión muy rara que pasó. Era evidente la proyección del sistema frontal, lo jodido que iba a ser, el llamado a las personas a no subir a zonas cordilleranas, y se cerró el Paso a los Libertadores, pero en algún minuto se abrió durante 4 horas y fueron 250 vehículos, la mayoría camiones, que quedaron en esta condición que estamos viendo. Y de inmediato, lo que yo ahí no entiendo, Paula, y a ver cómo lo ves tú, se apuntó a la ministra del Interior como la responsable, y la ministra por alguna razón también recoge el guante y sale a decir, vamos a iniciar una investigación para ver quién determinó esta cuestión. Sí. ¿Por qué la ministra del Interior, que ha tenido tantos problemas en su instalación, se pone en la primera línea de una cuestión que podría manejar perfectamente otra autoridad? Yo creo que la ministra creyó que esto iba a ser algo fácil. Esa es la única explicación que yo encuentro. Es decir, era un fin de semana,
había un despliegue del gobierno, vimos a varios ministros con albergue, el presidente, o sea, efectivamente era un gobierno que estaba en terreno, cuidando a las personas que no tienen casa. La delegada presidencial. O sea, había despliegue gubernamental. En ese despliegue, ella parece que no tenía ese espacio y de repente se abre esta cosa en la ONEMI y yo tiendo a pensar que ella vio una oportunidad de estar también en terreno. Ya. Y fue a la ONEMI y se encontró efectivamente con una decisión. Todo indica que fue una mala decisión, fue una ventana de tiempo que se abre en la cordillera, pero la cordillera es... Nosotros los montañistas lo sabemos. La cordillera es compleja porque se abre una ventana, pero la ventana inicialmente eran 6 horas, entonces pasaron desde Chile y pasaron desde Argentina. Se cerró, empezó a nevar y hubo accidentes. En ambos lados. Y eso hizo que se armara un tapón. Tampoco vamos a decir que Libertadores es súper rápido para pasar. Claro. O sea, uno llega ahí con el auto y se pueden demorar mucho rato. Entonces la pregunta es, ¿por qué? No sé, no fue el subsecretario del Interior, la gente de aduana, el gobernador regional, el delegado presidencial. El delegado provincial. O sea, el pero delegado regional. Al llegar la ministra, lo que haces es que tú le pones rostro. Entonces, rostro de ministra. Obvio. Rostro de ministra del Interior. Y que el error es de ella, la culpa es de ella. O sea, no tengo idea de quién es la culpa. No, pero queda de esa manera. Digamos. Claro. ¿Y ella fue hasta allá? O sea, ella... No, ya, imagínate haciendo mono de nieve. No, pero estaba en la ONEMI. Y los periodistas le dijeron, ministra, aquí hay una negligencia. Entonces, rostro de ministra, palabra negligencia, cabeza de nosotros, hace así, pues. Entonces es como, ¿para qué se expone la ministra? ¿Qué dijo la ministra Isquia Siches en esta contingencia? Lo vemos en Días Contados. Tenemos información preliminar en torno a que las condiciones climáticas permitían poder hacer uso del paso fronterizo, pero tal como usted lo señala, nos parece que esto es de tal gravedad que requiere una investigación un poco más que clarifique. La información que se nos ha transmitido hasta la fecha es que evidentemente habían buses que llevaban más de 2 días esperando poder transitar y como estaban las condiciones climáticas se podía utilizar el paso. Concreto. Oye, yo en algún minuto tú preguntaste cuando estábamos hablando de cambio de gabinete posible, o sea, hace 2 semanas atrás, si ya creíamos que Isquia Siches estaba, ya no tenía por dónde recuperarse. Y yo, fíjate, hago un mea culpa porque fui muy categórica, muy taxativa en decir, sí, yo francamente no la veo ahí, yo la vería en otro lado, creo que no dan el cargo, ¿te acuerdas? No es que yo crea que ella ahora está repuntando, pero yo creo que eso es algo que uno nunca tiene que hacer con los políticos. Y uno ya tiene suficientes años como para saberlo, pero a veces se le olvida, a pesar de que ella no es política. Pero yo no descarto que en una de esas, quién sabe, digo, como que repensé esa opinión tan taxativa. Tú estás haciendo una reflexión de tú. De mi aproximación, claro. Tal vez lo del paso de Libertadores claro, se catapulta. Claro, va a embajadora argentina. Qué mala. Embajadora argentina. Puede ser embajadora argentina. Pero había tenido una navegación, entre comillas, más o menos tranquila. Digamos, si ella tiene ganas de sobrevivir, puede sobrevivir. ¿Tú crees? Sí, hay gente, pero hay casos de ministros que no están ni ahí. O sea, que tú ves que eso es muy importante. Belisario Velasco, por ejemplo, hubo un momento que ya no... Con Bachelet. Se irritó, estaba súper enojado. No. Oye, vamos a revisar una declaración de Belisario Velasco. ¿Verdad? Solo antes de darte la palabra a propósito de eso. La Paula contaba que... Paula, voy a contar un te juro que no voy a echar a nadie. No. Pero que en alguna administración imagínate, política, nadie va a saber cuál. No, si a ti tú lo oíste, fue de oídas. Había un ministro que como que decía que era tan poco relevante, como otra amiga mía decía que había una animadora de televisión tan poco relevante que era como una lámpara. En este caso, el ministro lo colgaban en la pared, era como un chaquetón, como que estaba en la percha, esa era su participación. Pero entiendo a lo que te refieres, hay gente que realmente... Sí, que no está ni ahí. Yo creo que ella va a hacer el intento por salir adelante a una persona con ñeque, así que... Pero miren lo que pasó a propósito, perdonen la insistencia, es que a mí me sorprende la superficialidad con la que a veces se hacen cosas, se clava una estaca aquí y no se piensa que vienen por delante cosas que derivan de tu estaca. Entonces, ¿qué ha pasado durante el día? Gobernador Orrego dijo sobre el cruce, imagínense, un cruce de montaña, que pasó un accidente, que son cosas que pueden pasar todos los inviernos. Bueno, gobernador Orrego dijo,
negligencia por donde se le mire de todas las partes. Uno. Me huele a negligencia. Me huele dijo a Rego. negligencia por donde se le mire. Cabeza, ok, ministra del Interior. Segundo comentario, ya hay, no sé si Renovación Nacional o la UDI. Sí, la senadora María José Gatica de Renovación Nacional hizo la vocería de este tema. Exactamente, y lo que dijo fue que iban a ir a hacer una investigación Comisión investigadora. para saber de que como en realidad el gobierno está tan ocupado en la campaña del apruebo, Tal cual. que terminan desatendiendo el cruce de la montaña. O sea, Y agrega, acá pudo morir gente y ser una tragedia mucho mayor. porque eso es aprovechamiento político completo. O sea, Claro. imagínate hubiera pasado una cosa así. Habrían terminado colgándole un posible desenlace Claro, pero fatal a la ministra. esa es la delgada línea en donde tú, en política, donde tú dices, bueno, voy a aprovechar, o sea, voy a mostrar que el gobierno está en terreno o me guardo. Lo que pasa es que la ministra del Interior, después arriba, ¿quién viene de la ministra del Interior? El presidente. Entonces tú tienes que ocupar tu subsecretario. Para eso tú tienes subsecretario. Entonces en esas cosas hay que ser como cuidadoso. particularmente Cuidadoso. cuidadosa. ¿Qué ventana vas a aprovechar Exacto. para lucirte? Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar conversando de la actualidad social, política del país con un Premio Nacional de Humanidades. Manuel Antonio Garretón nos visita en el estudio. Antes, Wong tiene algo que contar. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro entrevistado del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, sociólogo, politólogo Manuel Antonio Garretón. ¿Cómo estás? Bienvenido, Manuel Antonio. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, y dirigiendo además el Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social de la Universidad de Chile, Del Departamento de Sociología de la Universidad del de Chile. Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que es como tu casa, es el lugar donde Así tú es. te desempeñas hace mucho tiempo. Y hay obviamente mucho que analizar lo que ha pasado con la centroizquierda, el centro, la democracia cristiana, a partir de las definiciones frente al plebiscito, pero me gustaría partir antes con el hecho de que tú eres un, digamos, borichista, si pudiéramos ponerlo en esos términos. Renunciaste al Partido Socialista poquito después del estallido social, ya venías como medio en duda con el tema del refichaje, etcétera, y ahora eres formalmente militante del Frente Amplio. ¿Cómo pasa eso? Bueno, el cuento es largo, pero, y no creo que interese mucho las cuestiones personales. En el momento que se produce todo esto del refichaje, etcétera, yo ya estaba distanciado del Partido Socialista. De hecho, yo voté en la elección presidencial en primera vuelta, voté por el Frente Amplio. Claro, no por la candidata que era Yasna Proboste, digamos. No. qué Hablo estamos de la hablando? elección anterior. De Piñera y Alejandro Guiller. Claro. Ya, Yo voté ahí por la candidata del Frente Amplio, por Beatriz Sánchez. por Beatriz Sánchez, claro. Y, bueno, entonces ya no estaba en el Partido Socialista, de hecho. Y entonces, producto del estallido, me junté con mucha gente que venía del mundo socialista, etcétera, con gente del Frente Amplio. Entonces ahí se produce mi renuncia al Partido Socialista y empiezo a trabajar en una cosa que se llamó, y que se sigue llamando, y que ha tenido una cierta importancia, se llama Plataforma Socialista. Plataforma Socialista. Claro, que la dirigía Ernesto Águila, Sí. y que es, digamos, cuenta con muchos ex socialistas y gente nueva de distintas generaciones. Que se pusieron al servicio de la candidatura de Gabriel Boric, de alguna manera, ¿no? Digamos, Plataforma se puso, apoyó a Gabriel Boric, pero yo entre tanto, además de estar en eso, estuve en la conformación de un nuevo grupo que se llamó Fuerza Común, Ya, cuyo presidente era Fernando Atria. correcto. Entonces, y estuve trabajando con eso. Se podía estar en ambas cosas. Había la aspiración de ser partido, lo más probable es que eso no lo sea. Mientras estábamos en eso, se produce la discusión en torno a la candidatura. Y entonces ahí mucha gente. Pero además, entre ellos, un grupo de gente entre los cuales yo estaba, que estaba en Fuerza Común, fue a pedirle a Gabriel Boric que fuera el
candidato porque nos parecía el más adecuado y de ahí para adelante nos dedicamos a trabajar en la campaña y lo más probable es que este grupo en el cual yo pertenezco, Fuerza Común, se integre de alguna manera, de otra manera, al Frente Amplio. Hay distintas opciones. Por ejemplo, en el caso de muchos de nosotros, nos inscribimos, además de estar en esta cosa, en Convergencia Social, precisamente para darle las firmas a la para las firmas de que eran Boric. necesarias en ese momento y había que inscribirse en un partido. Entiendo. Oye, circuló la idea, en realidad la propuso el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, de que todos los partidos y movimientos de Frente Amplio se conviertan en un solo partido político, para darle como mayor sustentación. ¿Qué te parece una idea como esa? Y a partir de ahí, ¿cómo has visto esta doble coalición que apoya el gobierno de Boric? A Prodignidad y Socialismo Democrático. Ya, mira, respecto de lo primero, de conformar, yo tengo la impresión que no es una mala opción. Ya. El punto es cuánto cuesta eso desde el punto de vista del trabajo, de la dedicación, comparado con el hecho que dentro del Frente Amplio haya 2 o 3 grupos serios, partidos más, digamos. Dentro del Frente Amplio está también algo como Plataforma Socialista, o sea que haya distintas, algunos movimientos y que haya partidos, pero partidos en serio y más grandes. ¿Ah? O sea, no que uno hegemonice todo, que uno podría pensar en que hegemonice Revolución todo, yo Democrática. creo que eso no es bueno. Entonces tú tienes 2 opciones. O varios partidos en serio que constituyen un frente, ¿cómo se llama? O que se constituyan todos, que es la proposición que tú señalas del senador Latorre, que se constituyan como tal, como todo eso como partido. Yo creo que esa no es un mal horizonte, pero no es, yo creo, la tarea del momento, dado las tareas enormes que hay, sobre todo en la participación que tienen esos partidos apoyando al gobierno, son partidos de gobierno, que además tienen que conversar, dialogar con la otra parte del gobierno, que es el Socialismo Democrático. No, digo, el Partido Comunista dentro. Dentro del Claro, sí, claro. tú señalabas muy bien que hay, en el fondo hay 2 coaliciones y dentro de una de las coaliciones hay un partido que es también coalición, que es el Frente Amplio, que en el fondo es una coalición de partidos. Claro. Ahora, entonces yo creo que el núcleo de izquierda propiamente tal, Frente Amplio más Partido Comunista, es una garantía del cumplimiento de un programa de transformaciones estructurales. Y que la otra coalición, que forma parte del gobierno, es garantía que con eso se es mayoría. Correcto. Y eso yo creo que es muy importante. Ahora, teniendo en cuenta una cosa, y eso es una cosa que habría que hablar cuando uno habla de los problemas fundamentales de Chile. Teniendo en cuenta que estamos hablando de coaliciones de partidos y que los partidos hoy día están muy distantes de la ciudadanía. Y entonces, ustedes señalaban en el programa, en la primera parte, una cosa muy interesante, que es el carácter que le ha dado este gobierno a la presencia en la ciudadanía, con la gente. Esa capacidad de comprensión, y es un punto muy clave cuando uno analiza el problema que se está presentando en términos del apruebo o rechazo. Porque este es un país muy dividido desde el punto de vista, entre otras cosas, está el problema de la desigualdad, sin duda, y de la fragmentación. Está el problema, a su vez, de la fragmentación de la cúpula política. Pero es un país muy dividido entre la élite y la gente. La gente, la ciudadanía, como se le quiera llamar. Y las élites son élites de poder. Y entonces, y mucho de lo que está pasando en la prueba del rechazo tiene que ver, a mi juicio, con eso. Vamos a profundizar en eso, pero pero entonces lo que te quiero decir es que es muy importante que exista una coalición que asegure mayoría, y eso lo es, esta coalición, como se mostró con el 55,9% en la votación. Y entonces es muy importante que todos los sectores de la coalición se sientan realmente parte del gobierno. Pero muy importante la comprensión también
que eso no basta si no se tiene la presencia, la participación con la ciudadanía y la legitimidad. Un punto central, la resolución de los problemas de vida cotidiana que esa ciudadanía tiene. Ya, déjame volver un poco más atrás con la última pregunta que te voy a hacer acá antes de pasar al mesón. Carlos Ruiz, sentado en esa misma silla, decía que la expectativa de que este gobierno pueda hacer todas las transformaciones sociales quizás es demasiado elevada para la contingencia que estamos viviendo, pero no por eso no puede iniciar y en ese sentido ser un puente o una transición a un proceso de transformación profundo. O sea, debiera resignarse a ser más que un gobierno transformador, un gobierno de transición a transformaciones profundas. Yo creo que no hay que confundirse con los términos. Primero que nada, lo que... Es que es importante porque... Sí, no, por eso. No, yo creo que no hay que confundirse. Una cosa es lo que decía el programa y otra cosa es lo que se puede hacer. A ver, primero, yo estoy en general casi siempre de acuerdo con Carlos Ruiz. Trabajamos juntos y en este laboratorio que a mí me toca coordinar, estamos además en la misma línea que la línea más política y estamos incluso trabajando en un artículo en conjunto. O sea, Entonces, lo que yo entiendo, lo que él dice, si él usó la palabra transición, no, yo no usaría transición. Yo diría, se trata, lo que está viviendo el país, Carolina, y eso es muy importante, es un proceso transformador. Un proceso transformador, que yo he llamado, y sé que a mucha gente no le gusta, refundacional, porque refundacional democrático, porque es un proceso que el país vive. No se trata del gobierno refundacional, ni siquiera del proceso. Hay todo un proceso que se están cuestionando los principios básicos de nuestra convivencia. Ya, pero una cosa es que se cuestionen y otra cosa es que se pretenda refundar como respuesta. Pero, no, pero a ver, una cosa, ¿no vas a refundar los principios en que está basado el orden económico-social? Ahora, cuando tú dices de Estado subsidiario por un lado, y por otro lado dices Estado social de derecho democrático, eso no es refundacional, es refundar los principios, refundar democráticamente los principios en que el orden está basado. Correcto, pero esa fue probablemente el centro de la controversia con el trabajo de la convención y lo podemos ir profundizando allá, en el sentido que una cosa es refundar el modelo económico, o qué sé yo, y otra cosa es refundar las bases de la República. A ver, las bases de la República, tú refundas ciertos principios. Había un principio, y es que no hay reconocimiento cultural, ni de ningún tipo, de los pueblos originarios. Si tú introduces un principio, ya sea el que tienen algunos sectores del rechazo, que es el principio cultural, o sea, Estado plurinacional. Pluricultural, no, los del rechazo. Ah, ok, sí, o multicultural. Multicultural. Eso es refundacional, absolutamente, le guste o no le guste. Porque implica no reconocer, claro, porque exacto, eso significa refundacional, no fundacional. Y refundacional democrático. Lo que hizo la dictadura fue una refundación totalitaria a sangre y fuego. Cambió todos los principios de organización. Si tú dices que este país va a ser ecologista, que va a ser paritario, que va a reconocer los pueblos indígenas, que va a ser regionalista, estás refundando la república, la misma república, es la república. El país es el país. Está refundando los principios en los cuales se basa. Entonces, hay algunos que dicen, bueno, no estamos metiendo en otro tema que no era tu pregunta, pero hay algunos que dicen entonces delirios refundacionales. Bueno, yo le digo, ¿y los delirios mesiánicos de ustedes? El delirio mesiánico que tienen algunos que dicen, el rechazo está equivocado, el apruebo está equivocado, yo soy el que voy a poder juntarlos a todos. Tú coordinaste... Perdón, pero para terminar la pregunta. Sí. Entonces, yo creo que para volver al tema de las coaliciones, yo creo que lo fundamental de la crisis en Chile tiene dos aspectos. Tiene un aspecto que es su destrucción de la comunidad política. Ok. Su, llamémosle, división, fragmentación, etc. Algunos autores han hablado de sociedad rota, sociedad quebrada. Yo he hablado de sociedad descuajeringada o estallada. Okay. Porque tenía antes columna vertebral. Y eso lo ha perdido. Y entonces, ese significa recomponer las relaciones entre la gente y la política. O entre,
quieres poner en otros términos, la ciudadanía y el Estado. Y eso es lo que hace algunos de los principios constitucionales, precisamente recomponer eso. Y lo otro es que estuvo expresado en el estallido, que es el rechazo al orden económico, social y, por lo tanto, el paso de un tipo de Estado, de orden económico social, a otro. Esto es el proyecto transformador, es el proceso transformador. Ahora, eso es de largo Entiendo. alcance. No lo va a resolver un gobierno en 4 años. No lo resuelve. Ahora, yo creo que este gobierno inicia, junto con el proceso constituyente, en el caso de ser de aprobarse, ser aprobado, es la ignición. Inicia el proceso. Ahora, en ese sentido yo no le llamaría transición. Es el inicio de un proceso de transformación que cuenta con la legitimidad, llamémosle social, valórica, de la gente en las calles, y cuenta con la legitimidad institucional de una mayoría y de una coalición mayoritaria. Que se expresa en voto. Hagamos una cosa, quiero saber, tengo mucho interés en saber cuál es tu opinión sobre la postura que han tomado dirigentes históricos de la centroizquierda, partiendo por el expresidente Ricardo Lagos, de cara al plebiscito constitucional. Veamos lo que declaró este fin de semana Belisario Velasco, un histórico de la democracia cristiana, uno de los firmantes de la Carta de los 13, que rechazó apenas pocas horas después de ocurrido el golpe de Estado, el derrocamiento de Salvador Allende, y lo comentamos con Manuel Antonio Garretón en la mesa acá en Días Contados. El 13 de septiembre de 1973, quienes firmamos la llamada Declaración del Grupo de los 13, condenando el golpe de Estado civil-militar, lo hicimos con el propósito de defender la democracia, la libertad y los derechos humanos, y dimos testimonio de ello en los años venideros. Hoy, los integrantes de ese grupo, que aún estamos activos, debemos alzar la voz para expresar nuestra decepción por haberse perdido la oportunidad de tener una constitución que nos uniera como país. El proyecto presentado por la Convención, si bien incorpora una visión de país propia del siglo XXI, con muchos elementos muy valiosos, adolece de graves errores y distorsiones que pueden tener un costo muy alto para la democracia. La fortaleza institucional. Ya, una de las declaraciones de los últimos días, Manuel Antonio Garretón. Aprovecho de presentarte a Paula Walker, a Juan Diego Montalva. Hola. Para hacer una conversación entre todos. ¿Tú eres amigo de Ricardo Lagos? Sí, yo me considero amigo de él. Nos hemos visto poco el último tiempo, pero sí me considero amigo de él. ¿Y qué te parece la posición que ha tomado? Bueno, yo no quisiera centrar la discusión en la posición de Ricardo Lagos. Tengo que decirle muy en breve, estoy muy en desacuerdo. Creo que he cometido un profundo error. Creo que es distinto también la primera declaración escrita, que es, puedo estar en desacuerdo, porque es conversable. Creo que la entrevista que hizo después fue muy mala y le hace mucho daño a él. ¿La entrevista que dio después a la televisión o la entrevista a La Tercera? Estoy hablando de la entrevista a la televisión, que sin embargo es bastante parecida a la de La Tercera. Sí, muy parecida. el mismo día. Y además en La Tercera el problema que tiene es, tú puedes, cuando hablas, decir cosas, y me va a pasar a mí seguramente, que quedan sin terminar, o frases que se contradicen un poco. Eso es propio de una entrevista oral. Pero una entrevista escrita, cuando repites los mismos errores, cuando tienes párrafos que simplemente no se entienden. ¿Y por qué le hace mal a él? Porque precisamente por eso, porque sobre todo el daño que le hace las entrevistas. No estoy hablando tanto de la declaración inicial. La declaración inicial, a mi juicio, tiene un error fundamental que consiste, y entiendo que esto es muy discutible, y es mi punto de vista, pero se enfrentan A y B. Ambos están equivocados. Yo le exijo por escrito a A que si gana, haga lo que B quiere. Y le exijo a B que si A gana, haga lo que B quiere. Lo que B quiere. Eso no es posible. ¿Por qué voy a exigirle a quienes creen realmente que haya Estado plurinacional que digan que no? O a los que creen que no debiera haber, que
Perdón, déjame terminar de la... Entonces, ¿qué está detrás de eso? Lo digo con toda franqueza. Eso no tiene... Esa manera, por lo tanto, no tiene solución. Salvo, vengan A y B a hablar conmigo y yo les hago el acuerdo. ¿El acuario? El acuerdo, yo les hago el acuerdo. Es que el acuerdo tan de ese. lindo, yo les hago el acuario. Me pareció El acuerdo. No, pensé pescado de aquí, pescado de acá. No, yo le hago el acuerdo. transparente, No, además. es en el fondo una posición, perdóname, Autoritaria. mesiánica. Sí, ahí- Es y mesiánica. indudablemente- Como están. Es más, fíjate que hay frases que dice, ¿por qué usted no se pronuncia? Le pregunta A Lagos. a Lagos. Y Lagos contesta, porque no están en condiciones de entender, porque el país ha perdido la capacidad de entendimiento. ¿Ah? Ahora, Sí, hay entonces algo yo que- creo, es que todo está impregnado de eso. Ahora, hay un punto en el cual él tiene razón, pero no le saca las consecuencias. ¿Cuál? Que el acuerdo es el que permite avanzar. El apruebo. El apruebo es el que permite avanzar. Juan Diego. Sí, yo yo le rescato algo a Lagos, lo dije la otra vez, que es el hecho de tener líderes políticos que es verdad, tú te ríes y tiene algo gracioso el hecho de mandar a hacer tareas, ¿no? Porque hay un ninguneo, hay finalmente un ninguneo diciéndole a la gente, mire, ¿sabe qué? Haga la pega, haga la tarea. Y soy yo el que voy a Y decidir. yo soy el profesor que voy a evaluar. Claro, exacto. Yo soy, ¿me entendí? Yo soy aquí el que evalúa soy yo y vaya con la tarea, me la trae. Pero también, pucha, no sé, a mí lo que me cuesta y que yo agradezco es que haya gente que esté pensando cuáles son las tareas. Y cuáles son las cosas que hay que pensar, Es que hay que... todos estamos pensando Sí, las tareas. sí, pero También, nadie... sí. también, y digamos, el problema es que tú no lo resuelves sobre la base. O sea, pretender que tú puedas tener hoy día una constitución en que esté de acuerdo el 80 o 90 o 60, 70% es imposible. Es imposible. Significaría que no existe el conflicto El y la crisis disenso. del país tan enorme que tenemos. Ese es un punto interesante. Entonces yo creo que como eso no es posible. A ver, pero, Manuel porque Antonio. si tú tienes digamos, un acuerdo, digamos, del tipo 90%, por ejemplo, que llaman la casa de todo equivocadamente. La casa es para que todos puedan expresarse, tener sus derechos, etc. Y eso está perfectamente garantizado en este proyecto. Está perfectamente garantizado. Y está garantizado dentro de una línea. Es decir, término de Estado subsidiario, el tema paritario, el tema ecológico, el tema de los derechos sociales, del Estado social y democrático de derecho. Está garantizado el camino. Entonces, en el otro caso, en el caso del rechazo, y decir que es lo mismo, el caso del rechazo significa que tú lo que estás diciendo es que tú mantienes la Constitución del 80 y no estás diciendo nada más. Nada más. Paula Bocar. Sí, Manuel Antonio, buenas noches. Gusto ver. Buenas noches. Siguiendo con la entrevista del presidente Lagos y con sus dichos. te metieron en camisa once varas. Quiero ir a un punto en particular, que yo le encuentro toda la razón, que en parte de lo que dice. Él, en un punto, duda de la derecha y reflexiona cómo le costó en su gobierno y cómo lo dejaron un poco como pagando, ¿no? Como que lo dejaron esperando. La derecha acaba de sacar 10 puntos que ellos dicen van a ser 10 puntos de un documento que van a poner sobre la mesa como una especie de pasaporte que le demuestra a la ciudadanía que si gana el rechazo, la derecha va a estar al menos con estos 10 cambios. Entre las cosas, Estado Social Democrático de Derecho, modernización y ampliación de derechos fundamentales, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, protección decidida de nuestro medio ambiente y biodiversidad, etcétera, etcétera. ¿Tú le crees a la derecha chilena? A ver, si no te importa, yo quisiera plantearlo como de otra manera. Como usted quiera. Usted es el invitado. Usted es el Premio Nacional. Además, yo soy una pinche periodista. No, por favor. Feliz día, pinche Ay, periodista. hermana. Feliz día, Feliz día. colega. ¿Por qué el día Muchas del gracias. Hoy día es el día del periodista. Bueno, Debería salud. muchas Muchas felicidades. gracias. Disfrute Bueno, su día. te estamos escuchando. Mira,
La crisis básica de la sociedad chilena, lo conversábamos antes, tiene que ver con la distancia, la división entre la gente y el Estado, la política, etc., rota, además de la fragmentación de esa misma ciudadanía, hay que reconocerlo. Hay fragmentación política, hay fragmentación también. Entonces, eso es lo que de alguna manera hay que reconstituirlo. Y tiene que ver también con el tema de el orden económico-social que ha heredado y que se quiere cambiar. Pero respecto al primer punto, ¿qué significa eso? Significa que hay un rechazo de las élites a las élites. Eso está claro. Un rechazo de las élites a las élites. No, un rechazo a las élites. Hay un rechazo de la ciudadanía a las élites. Ya. Y eso está comprobado que los temas, y eso todas las encuestas lo muestran, independientemente de si apruebo o rechazo, etc., pero que los temas que le importan a la ciudadanía no son los temas que le importan a la élite. Los temas que ha puesto el rechazo son estrictamente los temas de la élite. ¿Sí? Pero claro, A ver, ¿cuáles? estrictamente todos. Es la pérdida, por ejemplo, la pérdida del poder del Senado. Es un tema que no le interesa para nada a la gente. Al contrario, cuando se le pregunta ese tema, en ese tema, la gente no ve con malos ojos que se cambie el Senado por lo otro. Por lo tanto, te quiero decir, pero además los otros temas, el tema básico de los derechos económicos y sociales, de lo que le preocupa a la gente, no le importa a la élite. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de élite, y hay que ser bien preciso en esto, no es cualquier grupo de gente aristocrática o con... No, hablamos de élite del poder, de distintos poderes. ¿Que vendrían siendo quiénes? Del poder cultural, del poder educacional, del poder económico, del poder político. Hablamos de todas las élites. Ahora, ¿cuál es el núcleo que junta a todas esas élites que son muy distintas? ¿Cuál? La derecha. ¿La derecha? La derecha. Y yo diría, para ser más preciso, lo que en otros términos, en el lenguaje marxista se llamaba el intelectual orgánico de la derecha, ¿quién es? El Mercurio. El Mercurio. Que fue el que dijo que había que derrocar a Allende antes que incluso Allende asumiera, a través del famoso encuentro, ¿no es cierto?, todos sabemos, de Agustín Edwards con Kissinger, etc. Oye, entonces tú dices, y tú ves que Entonces, hay una operación en la derecha, curso de ese por tipo? supuesto, que yo creo que la derecha ha tenido la capacidad de hegemonizar, y ahí entramos entonces a lo que se decía, a lo que respecto de Belisario Velasco, etc., ha sido capaz de hegemonizar lo que uno llamaría, yo llamo el mundo del statu quo. El mundo del statu quo hoy día es un mundo bastante diverso. Diverso de tanto de izquierda y derecha. No, diverso internamente, digamos. Hay, pero su punto de acuerdo, ¿cuál es? El rechazo. Es decir, volvamos. Ya, pero Manuel porque Antonio, las otras cosas no están en cuestión. El decir, yo voy a estar de acuerdo, pero está de acuerdo con todos esos puntos. Ahora, si me tomas el ejemplo del Estado social de derecha, el Estado social democrático de derecho, eso significa estrictamente decir, estamos contra los principios del Estado subsidiario, por lo tanto, estamos por un sistema público de educación, por un sistema público de salud. Eso es el Estado social de derecho. Sí, está bien, pero no es una declaración. Tú dices que no hay un ambiente de opinión pública adverso al texto de la nueva Constitución, en que la gente dice esto es demasiado experimental. Tú dices que las 8, 9, 10 encuestas que apuntan en la dirección de que el rechazo tiene una adhesión mayoritaria, ¿están manipuladas por las élites? Yo diría que sí, no me cabe la menor duda. Así, ¿ah? A ver, No me cabe la menor duda que se ha ido, y en ese sentido hay que reconocer, si puede ganar el rechazo. Si gana el rechazo quiere decir que la mayoría. Pero entendamos bien. Hay, de partida, el rechazo cuenta con 44%. Sí. De partida. Sí. Entonces, Que es la votación de faltan Kast. 6. Le faltan ¿qué es 6 la puntos. votación de la derecha? Le faltan 6 Es puntos. la votación de Kast. Y es la votación del plebiscito. Del sí. Exacta. Pero tú sabes que Sí. 44,1. O sea, es una cuestión impresionante, 30 años después. Entonces, es clave entender eso. Es clave que aquí hay ya un 44%.
Y ese 44% tiene un poder, digamos, quienes lo dirigen, tiene poder político, tiene poder comunicacional. Entendamos el monopolio que hay en la prensa, que crea opinión y que ha sido capaz de cooptar, lo digo con toda franqueza, cooptar a intelectuales. Oye, Que pero se 4 dejan cooptar. séptimos... Que se dejan cooptar y que están ahí Convengamos. y que adquieren una cierta importancia mediática, les gusta eso, algunos tienen entonces pretensiones mesiánicas y lo que uno ve, que hay además en los sectores, por ejemplo, cuando uno piensa en ciertos sectores de los sectores de la democracia cristiana. La democracia cristiana, hay que decir una cosa importante, el Partido Demócrata Cristiano, como tal, ha hecho una cuestión que es clave en su decisión por una razón, porque no es la decisión que tomó El status quo. el 73. La democracia cristiana. ¿Está reparando una cuestión? La democracia cristiana, histórica? salvo los 13, Es como al revés ahora. estuvo con el golpe. Sí. ¿Y quién hegemoniza? Y al final, ¿quién hace el golpe? La derecha y los militares. Pero ¿quién generó la campaña de opinión pública, el descontento y la cuestión y el rechazo de Allende? Fue básicamente el centro de la democracia cristiana. Y eso es lo que está pasando ahora. No está pasando. No, está pasando que hay ciertos sectores. Hay ciertos sectores. La democracia cristiana, en cambio, como partido, entendió que el rechazo significa, y lo dicen, significa el statu quo actual y sin salida. Ahora, obviamente todos sabemos que si llegara a ganar el rechazo, va a haber que buscar nuevos escenarios. Pero yo diría que hay un solo escenario si llegara a ganar El rechazo. El rechazo. ¿Cuál? Un solo escenario democrático. La misma metodología Nueva aplicada de nuevo. Y la pregunta que uno se hace, ¿cómo vamos a aplicar, para qué vamos a aplicar de nuevo la misma metodología? Cualquier otra fórmula no sería democrática, porque aquí hubo un 80% que dijo nueva constitución y Que un habilitó ese 80% que dijo Convención constituyente. convención constituyente. Sí. Convención constitucional sin sí, parlamentario. sí, Claro, y al decir eso, eso no ha perdido. La propuesta de la Constitución, si llegara a ganar el rechazo, yo espero que no, pero si llegara a ganar el rechazo, la propuesta de la Constitución pierde, pero no pierde el principio, que no se haga, que haya nueva Constitución, A, B, que la haga Una nueva convención. una nueva convención. ¿Tú crees que Ese ese sería el único es el camino. compromiso que debería tener la derecha? Por una nueva, en el caso de ganar el rechazo, que haya una nueva convención. Yo diría que el compromiso que debe tener la derecha es que gane la prueba. Pero como no va a tener ese, yo digo, si quiere algún compromiso, debería ser exactamente... Oye, Si no quiere esta no constitución, fue- que haga otra, pero con convención. No, que la haga ellos. No, que lo haga con una que el convención país, elegida que el democráticamente. país, de nuevo, inicie un proceso de la misma manera que lo hizo ahora. Y ahí entonces la pregunta es, ¿tiene sentido eso? No es ¿Tiene mejor. sentido? Pero si llegara a pasar, yo diría, ese es el único camino. Ok. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque precisamente de las alternativas que prefiere la gente que eventualmente votaría rechazo para la salida constitucional. Pero no puedo dejar de preguntarte, ¿no fue un autogol o un boomerang dejar cualquier modificación constitucional en los temas sustantivos en 4 séptimos más plebiscito o 2/3? ¿No fue un autogol de la convención? A ver, ¿cuál habría sido la fórmula alternativa? 4 séptimos. Simple y sí. Hay un problema. Si tú tienes temas sustanciales, tú tienes que tener Plebiscito. refrendamiento Pero es ciudadano. que la alternativa y el riesgo es que se rechace el texto. Porque de frente dicen esto es inmodificable. Es modificable. Es inmodificable. Pero ¿cómo? Es modificable precisamente a través de un plebiscito. Claro, pero no es poco. fácil hacer plebiscito. Está bien, pero... No un digamos, trámite así. No, pero yo te diría que sobre ciertos temas, nada más, y sobre temas que son fundamentales. Sí, el conjunto de dada la crisis institucional, el país necesita una nueva constitución. Por lo tanto, la creación de nuevas. Una vez que empieza a funcionar, si hay necesidad de modificarla, en aquellos puntos sustanciales que definen
un poco el tema de la Constitución que fue aprobada, tiene que ser refrendado por la ciudadanía. Ok. Eso me parece evidente. Bueno, con esa idea, con esa opinión, nos quedamos. Manuel Antonio Garretón, muchísimas gracias por la conversación en este momento del país tan apasionante, ¿no? Bueno, ¿No te parece? ¿Estás de acuerdo? Es un momento yo intensísimo. creo que a veces no nos damos cuenta De lo importante el momento. de los fundamentales que ha vivido este país. Digamos que en un Tanto par y de tan años, poco. que en un par de años, que ya no se discuta, por ejemplo, el tema de la paridad. Que el país acepte el reconocimiento, en cualquier grado, acepte el reconocimiento de los pueblos originarios, que decida cambiar la forma de organización territorial y que pase de Estado subsidiario a un Estado social y democrático, que significa que el Estado, como representante de la ciudadanía, como expresión de la ciudadanía, Es garante. dirige, no solo es garante de No solo derechos, garante. sino que también dirige, ¿no es cierto?, lo que son los procesos que garanticen esos derechos que tienen que ver con la economía, la educación, etcétera. Eso parece evidente. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Antonio. Gracias, Hasta la Manuel. próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. Entramos en la última parte del programa y comentábamos qué opción prefieren quienes eventualmente voten rechazo en el próximo plebiscito de salida para continuar con el proceso constitucional. Lo comentamos con Paulina Valenzuela, que es socia de DataVoz y que hizo esa pregunta así tal cual. Paulina, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias Hola, por la buenas invitación. Sí, en esta oportunidad quisimos indagar respecto de qué es lo que la gente desea que ocurra después de, si es que ganará el rechazo. ¿Y por qué hicimos la pregunta? Porque en el último periodo se ha ido instalando la percepción por las encuestas. Yo no voy a hacer juicio sobre las encuestas en términos de intención o no, pero la tendencia muestra que ha ido creciendo la percepción o digamos, estar más cerca del rechazo. Ustedes mismos hicieron un estudio de opinión en que parecía el rechazo como sobre la prueba. Sí, exacto. Ya. Entonces, pero yo creo que es un tema de tendencia y tal como lo señalé la vez anterior, recuerden que estas encuestas son básicamente respondidas por gente que está más proclive, más politizada, más interesada en el proceso. Por lo tanto, hay un misterio respecto a la gente que no ha participado, particularmente en los eventos electorales anteriores, de cómo se va a comportar. Sin perjuicio de ello, quisimos saber qué pasaba, qué opinaba la gente de lo que podía ocurrir si ganaba el rechazo. Ya. Entonces le hicimos dos preguntas. Uno, ¿qué es lo que se debería hacer respecto del texto o de la Constitución? Y lo segundo era, ¿quién debería hacerlo? Porque para nosotros son dos dimensiones bien distintas, digamos. Que la segunda particularmente tiene que ver con la confianza en los distintos actores políticos que están que podrían intervenir en la modificación, mejora, cambio, Reforma, etcétera. A ver, veamos la primera lámina donde se pregunta qué preferiría la gente que eventualmente vote rechazo. Un 40% dice reformar la Constitución vigente. Un 30% reformar la propuesta de constitución elaborada por la Convención Constitucional, un 18% redactar una nueva constitución y un 12% mantener vigente la constitución actual y dar por cerrado el proceso constitucional. Exacto. ¿Qué es lo interesante de este gráfico? Que ustedes suman los tres últimos porcentajes, tenemos que un 88% de las personas encuestadas al menos quieren un cambio. O sea, eso ya es muy relevante. Que tiene que y ver se con el alinea- 80% del Exactamente, plebiscito de entrada. Exactamente. Se alinea justamente con esa percepción. Ahora, es verdad que 4 de cada 10 dicen que preferirían reformar la Constitución vigente y 3 de cada 10 la propuesta constitucional. Pero a su vez, cuando les preguntamos quién debería hacer eso, que es el segundo gráfico, no sé si lo tienen Claro que ahí. sí. Segundo gráfico, cuando les preguntamos quién debería elaborar, ser el responsable de elaborar esta nueva propuesta, aquí ocurren cosas bien interesantes en la población general. Un 45% dice que una comisión o consejo de expertos conformado exclusivamente para estos fines. Eso está alineado con lo que ha salido en otras encuestas, lo que se ha discutido en la prensa. Pero lo interesante es que en los dos últimos lugares, dice el Congreso, que es la Cámara de Diputados y Senadores, y un 9% también una nueva convención constitucional electa. O sea, Con el claramente, mismo porcentaje. sí. No, y yo creo que aquí hay un reflejo de lo que tiene que ver con la confianza de los ciudadanos en las Sí, pero instituciones. lo que me pareció raro es que dice que la misma constitución también, la Sí. misma convención constitucional, también hay un 10 y tanto, ¿cuánto? Un 17. Un 10 y 17. tanto. Ah, un 16. 16. Un 16%. Claro, pero es impresionante que a pesar de todas las críticas a la actual convención,
hay gente más que la que quiere una nueva convención. Porque tú estás criticando a la actual convención, la criticas por haber sacado esta constitución. Tú dices, ya, muy bien, cambiémosla, pero quieres de nuevo a la misma gente haciendo la constitución. Un 16%. Un 16%. O sea, pero es muy raro eso. Sí. Yo no lo encuentro tan extraño. No, a ver, ¿por qué no? yo Porque lo cuando encuentro uno lo raro. abre, es que ese es el punto, cuando uno lo abre respecto puedo encontrar. de cómo están posicionados sobre el resultado, que es no sé si el tercero gráfico que viene después, uno se da cuenta que la gente que está por el apruebo seguro, o sea, los que definitivamente van a votar apruebo, dicen que un 42% la actual Convención Constitucional extendiendo sus plazos. Y un 63% dice, en el caso de los que están por el rechazo seguro, dice que una comisión o consejo de expertos conformado. Y el 22% una nueva convención constitucional electa. O sea, se sigue validando en el segmento de los que aprueban, igual siguen validando esta instancia, digamos, de discusión de un texto constitucional. O sea, no lo eliminan, digamos, de partida. Ya, redondeemos. Porque ya a esta hora uno se empieza a marear. Raya para la suma. Vaya para la suma. Claro, redondeemos un poco. Las personas que votan rechazo ¿Sí? quieren cambio. También, sí, exacto. O sea, esa podría ser una primera Totalmente. conclusión gruesa. Totalmente. Piensa ¿No es que el cierto? 88% dice, o sea, solo un 12% dice que se va a mantener, en circunstancias que el rechazo es más alto. Ya, y ese 12, 16 también es el que cuando dicen mantener se apegan más a la idea de quedarse con la Constitución del 80 con alguna reforma. Claro, exacto. No, ¿Sí? el 12% dice la actual constitución y que se cierre el proceso constitucional. Claro, Pero claro. te digo, entre el 12 y el pero la Paula 16. exacto, la Paula lo está cruzando. Fíjense que un 58% de los que están por el rechazo dice que se debe reformar la Constitución vigente. O sea, se siguen quedando con la Constitución actual, no con la propuesta No, espacial. claro, Exactamente. claro. Y el grueso estaría por mantener el esfuerzo que se ha hecho a propósito del entrevistado anterior, que nos decía algo más o menos parecido. Exacto. En el sentido de que habría que seguir respetando la voluntad del soberano. Absolutamente. ¿No? De decir cambio y Exacto. además con personas que estén fuera del Parlamento, además, ¿no? Entonces, en el grupo de rechazo quieren cambios Sí. y además quieren mantener algo de lo que se hizo y más bien pasarlo a una comisión de expertos. ¿Eso? Exacto, exactamente. O sea, ¿Y qué? Perdón. No, dale. Sí. ¿Qué piensas que refleja eso? Se ha hablado mucho de la personalidad de algunos constituyentes, ciertos hechos como estrambóticos de algunos constituyentes que habrían marcado muy fuertemente como la percepción de las personas. ¿Tú piensas que hay algo de eso? O sea, claramente la evaluación de cómo se condujo la convención a nivel de los convencionales, no digamos de lo que hablamos la vez anterior, ni de las comisiones ni del pleno, efectivamente afectan la percepción, pero yo creo que en la medida que nos empezamos a alejar, digamos, de esos sujetos y que en realidad la discusión se empieza a ser dirigida por otros, digamos, expertos, políticos con más historia, digamos, yo creo que va a cambiar un poco la impresión. Yo creo que hoy día toda la gente, la mayor parte de los ciudadanos sabe o quiere un cambio, quieren que se produzca un cambio. La sensación que se ha instalado es que el rechazo parece que ha ido creciendo y por lo tanto empecemos a ver qué cambios vamos a hacer. Entonces, finalmente todos quieren un cambio, ¿sí? Todos quieren hacer tener un nuevo texto constitucional, pero el punto es quién hace. Y ahí es donde se produce, yo encuentro que el problema que viene. Porque efectivamente entre los rechazos, como les decía, está clara la idea de que lo hagan un consejo experto. Claro. Pero entre los apruebos no es así. ¿Quiénes los apruebos? Entre los apruebos, el 42% dice que la actual convención, extendiendo plazos. Entonces, a la hora de ponerse de acuerdo en quién lo va a hacer, porque el qué vamos a hacer parece que es más o menos transversal, digamos. Cambio. O sea, sí, cambio. Algo hay que hacer, ya sea con el texto actual, con el anterior. Pero el punto es quién lo va a hacer, digamos. El cómo y el con quién puede ser disputa Exactamente. política. Ese puede ser un Claro, porque ahí es interesante lo que decía Manuel Antonio Garretón, de que él cree que hay que, y Paula lo dijo ahora, que hay que hacer una nueva convención, ¿no? Es una opción de las que se Sí, plantea. pero ahí no le va muy bien. No, pues no le va muy bien. No. Es que estos son Básicamente. rechazos. No. Estos son, claro, este es bajo el supuesto que gana el rechazo, pero no es Pero son- todos. Aquí contestan tanto los apruebos como los rechazos, digamos. Claro. ¿Y qué porcentaje dice ahí que tiene que ser una nueva constituyente? Una nueva convención. Constitucional. Lo que te decía era el 16, una nueva Convención Espérame. constitucional. Una nueva convención, solo un 9%. 9%.
Del total. Del total, de rechazo y Del apruebo. total, del Quedaron rechazo y la hasta la apruebo. tusa. Y cuando Claro, tú lo es muy abres, poco, y es cuando muy tú lo poco. abres por el apruebo y el rechazo, fíjense, los porcentajes bajan una nueva convención. En el caso de los apruebos, 21,7%. Nueva constitución. Entre los apruebos seguros. Entre los apruebos seguro Seguro. te dice el 21% que era una nueva convención constitucional. Claro, pero entre los rechazos seguros, solo un 13,2%. Entonces, Ah, o sea, igual marca 13. Pero es bajo, digamos, piensa. Pero esos son rechazos seguros. Absolutamente. Pero se abren a la posibilidad. Yo creo creo que es que una posibilidad y, lejana, y creo el yo. caso de porque- y el caso de los especialistas, ¿cómo es en el apruebo y el rechazo? De lo indeciso. No, de los ¿Cómo es quién? especialistas. De la comisión de especialistas. Sí, Ah, perfecto. de expertos. Sí, ¿Cuánto? perfecto. Sí, perfecto. No, En la- pero se entendieron perfecto. Sí, en la Paulina con el JD. Sí, sí. Me está preguntando. En el caso es, perdona, apruebo acá. Los expertos. Los expertos Se me perdió en, la en lámina. apruebo y en Consejo. rechazo. Se me Sí, perdió la no te lámina, preocupes, estoy un buscando la consejo lámina. de expertos Aquí está. entre los que votan apruebo, 16%. ya, Fíjate que es comparable al 13, Sí, al 14% de los de los rechazos. Y un 62,6% en el En el caso de los rechazo. rechazos. En el Por caso eso de les los digo que el rechazo está por esto del Consejo Esta de solución, Expertos, claro. creado solo para estos fines, qué sé yo, pero en el caso de los Claro. apruebos se van más por la propia convención. Ahora, es coherente, ¿ah? Porque en un punto hay una cosa como en las versiones más conservadoras de nuestra sociedad, la idea de entregar decisiones tan relevantes a los niños en la casa. ¿Qué van a opinar los niños de esta cosa? ¿Qué van a opinar en el país? ¿Qué tiene que ver la señora Pikachu con el texto constitucional? O sea, la versión conservadora considera que las personas no tienen la capacidad para poder armar un texto constitucional y por el contrario, sí creen en las y los, más bien en los expertos que en las expertos. O sea, creo que es coherente con las visiones más conservadoras, que los expertos hagan lo que saben hacer los expertos y sacar como a la sociedad civil o a las personas sí, pero normales. Eso tiene que cambiar. ¿No habrá un elemento de decepción también? Porque, Sí, puede ser. Porque la ciudadanía votó por Exacto. personas comunes y corrientes. Entonces, ¿no será darle ahora la chance a los expertos, dado que esta convención de personas comunes y corrientes que igual debe... que Total, yo creo que, o sea, por defecto uno confía en aquel al que le atribuye el conocimiento superior al que tiene uno respecto a un tema. Entonces, Claro. los expertos, Es voy a como cuando decir, vas al suenan bien, médico, suenan cuando bien. vas al médico. Académico, los Claro. El gaffiter. suenan se venden bien. Obvio. Entonces, yo creo que está bien, es lógico que la gente le atribuya. Ahora, lo que yo creo que es la tensión que se va a generar en definir el quién, dado que las posiciones que se confrontan en el plebiscito de apruebo y rechazo tienen una mirada distinta respecto a quién resuelve el problema. Yo creo que eso puede generar yo no digo que va a generar, mejor no digo, tengo que tener cuidado porque predicciones no voy a hacer, pero Te creo que faltaría el turbante. Sí, me faltaría, sí, y La bola de y cristal. la bola de cristal, digamos. Pero un elemento de tensión. Absolutamente. En el mundo político. Y además implica decisiones respecto de cómo se lleva la campaña. ¿A quién es el que habla, digamos? Lo ¿Quién es el- interesante ahí es que la pelota le cae a El gobierno. señor Boric. Claro. Exacto. Y ese yo no sé si están preparados para... Y esa es la pregunta, ¿no? Si Están existe... preparados. ¿Están preparados? Bueno, No, te pregunto. Si tú tienes información. No, la Paula tiene información. Yo supongo que están más o menos preparados. Están pensando en algo. Sí, pero yo no lo veo. ¿Tú crees que...? Bueno, no pero más. ¿sabes qué? Nosotros, justamente por esta misma que tú me planteas, Juan Diego, decidimos preguntarle a la gente cómo crea su opinión, cómo construye Ajá. su elección. Así que ¿Ya? la ¿Y? próxima ya. les traigo ese dato, digamos, de básicamente bien. cómo las personas van a decidir su opción, con quiénes hablan, a quiénes le creen, cómo se informan. ¿Y en fin. cuáles son los habituales ahí? Familia, medios, Les recomiendo radio. un artículo que escribió Sergio Toro, que es un académico de la Universidad de Concepción, sobre este es como el sistema de información inverso que se ha dado en las familias hoy día. Ya. En que probablemente en otras generaciones nosotros nos dejábamos influenciar por lo que decían nuestros papás, Claro. nuestros Ahora al gerentes, revés. lo que decían. Ahora es un poquito al revés. A ver. O- Sí, ¿ah? sí, Los ese hijos. artículo es muy Los interesante. hijos, yo he escuchado Se eso. lo voy a mandar para que lo Que lean. los hijos son los que influyen a los padres. Exactamente, y ponen el tema, tensionan a los papás respecto a las opiniones. Entonces, Mira. ha ido cambiando un poco la forma de construir las decisiones Bueno, políticas. claro. Y ustedes tienen un estudio también que hicieron sobre cómo se informan las personas o cómo se informaron las personas durante el proceso constituyente. Y ahí era súper impresionante las redes sociales. Muy. O Sobre todo sea, la gente más joven. Sí, digamos. la gente más joven y era distinto, porque los más Sí. jóvenes
nos informamos por las redes sociales y las personas de mayor edad por la tele, por la radio. Había diferencias de Sí, género. exacto. Las mujeres tienden a creerle más a la tele, menos a la radio y menos a los diarios, o usan eso para informarse. Que son los más tradicionales. Sí, todos Mira. usan Más muy tradicionales. fuerte las redes sociales. Y lo otro que usaban con mucha fuerza era amistad y conversaciones familiares. Claro que han ido creciendo y no hay que olvidar que en este evento electoral va a aparecer una masa no menor de votantes que probablemente son más jóvenes y por lo tanto ellos van a venir, digamos, obtuvieron su información o hicieron su decisión sobre la base de las conversaciones, como dice la Paula, a través de redes sociales, con sus padres o lo que aparece. Entonces, yo creo que todo el tema de la buena información, de estar bien informado, se va a transformar en algo súper relevante en esta campaña. Muy clave. Y Por eso podemos- Si queréis tenerte, pololear, Paulina. infórmate de la convención. Absolutamente. Sí, Así y que el podemos- próximo lunes les traigo las claves. ¿Nos podemos pedir una pregunta? Bueno, si la tengo, sí. Podemos, si es que se puede. ¿Qué preguntarías tú, Paula? Si la gente entiende el texto que lee. Es una pregunta muy difícil de Es bien hacer, difícil, digamos. ¿eh? Muy Bueno, un texto denle bien una difícil. vuelta. Porque Ustedes son yo te expertos. voy a ver si nos ocurre alguna idea. Porque la digamos. gente no va a reconocer que... No, Que de no hecho, en el entiende. estudio que cita la Paula, hicimos un ejercicio para ver si la gente difundía noticias falsas. ¿Y? Y Nada. fue divertido. Cuando tú le preguntas directamente, un 5% me parece que decía que no lo hago. Hicimos un ejercicio, un experimento de lista, en que es una técnica que se utiliza para detectar conductas que la gente no declara directamente, Ajá. y ahí salía que un 30% más. 30%. ¿En serio? Ahora, ojo que no era intencional, era si había difundido o no noticias falsas. De hecho, yo puedo difundir una noticia y después claro, me entero sin que era sa- falsa. y la quitas, claro. Pero eso habla del nivel de exposición a noticias que desinformen, digamos, sobre el cual está la Altísimo. gente, es altísimo. Entonces, Muchísimas gracias, Paulina No, ¿por Valenzuela, qué? socia de DataVoz. Ya está la próxima con las preguntas y los resultados de cara a este plebiscito constitucional. Se nos acabó el programa. Muchísimas gracias, Paula, como siempre. Juan Diego, Gracias. hasta la próxima en Días Contados. Que estén muy bien. Buenas noches. Nos vemos.